buenos días. Yo también agradezco particularmente esta oportunidad de poder estar aquí participando de este evento y en nombre, digamos, del organismo del Estado Nacional que represento, que es la Subsecretaría de Planificación Territorial. Y bueno, me parece, insisto, una oportunidad, pero además me parece una oportunidad por lo oportuno del tema que han tomado y en todo caso por la empatía que tiene también su vigencia a nivel general, a nivel global, y a su vez la empatía con los temas que nosotros en este momento estamos trabajando. Yo en primer lugar quisiera contarles básicamente en qué contexto nosotros hemos encarado el trabajo sobre la cuestión urbana y planteándose lineamientos para plantearse una estrategia de urbanización a nivel nacional, que por cierto, digamos, estamos en este momento publicando. Espero que a fin de mes estén ya listas las publicaciones. Esta subsecretaría se crea en el año 2004, coincidiendo con el cambio de época que significa el gobierno del presidente Kirchner en el año 2003. La subsecretaría tiene por objeto, entre sus misiones y funciones, fundamental el retomar el rol del Estado en materia de planificación del territorio. Un rol que, como ustedes saben, había sido abandonado durante por lo menos 3 décadas en nuestro país, entendiendo que era el mercado el que mejor iba a asignar los recursos en el territorio. De hecho, esto trajo como consecuencia, digamos, que en realidad se invirtió en las economías de aglomeración y hubo enormes porciones del país que fueron literalmente abandonadas a su suerte. Entendiendo que eran inviables económicamente, caso el NEA o este tipo de cosas. No hubo decididamente inversión de fomento al desarrollo. Esto fue un cambio significativo, un cambio, un postulado básico que orientó el gobierno del presidente Kirchner del año 2003 y acompañando un vigoroso proceso de inversión, digamos, redistributiva y a su vez, obviamente, de inversión que apalanca el desarrollo económico, se crea esta subsecretaría en el año 2004 con la idea de ir acompañando este proceso y pensando a mediano y largo plazo en el territorio nacional. Y digo territorio nacional porque también fue una noción bastante perdida, digamos, la noción de territorio nacional, la noción de nación, fue una noción bastante, digamos, en el contexto de la visión de la descentralización y todo esto como política global, que fue bastante funcional a la desaparición de ciertos estados. En nuestro caso se profundizó a su vez nuestro federalismo en el año 94, con una constitución que realmente tiene temas, bueno, sería materia de otro encuentro particular, pero digamos, cuestiones que en realidad lo que hicieron fue profundizar en todo caso la pérdida de concepto de nación. Creo que en realidad tanto la visión y el proyecto nacional de desarrollo con inclusión social, más toda la apuesta al fortalecimiento del UNASUR y el fortalecimiento regional, vuelve a posicionar a la Argentina en un lugar digamos, de fortalecimiento del Estado-Nación y fortalecimiento de una plataforma regional que sea, digamos, el vehículo y el espacio desde donde se puede debatir en el universo global. Creo que esta ha sido una apuesta muy fuerte y una apuesta que obviamente ha orientado a este gobierno y en lo que hace a la visión del territorio, digamos, ha permeado todo nuestro trabajo. En este sentido, digo, la creación de la subsecretaría plantea entre sus misiones y funciones la necesidad de volver a, digamos, de retomar la planificación, como decía, por parte del Estado, y una de las primeras cuestiones que se plantean es la necesidad de trabajar en pos de un plan estratégico plan estratégico territorial. Este trabajo se inicia efectivamente en el año 2005 y en realidad tiene como impronta fundamental el haber trabajado con los gobiernos provinciales. O sea, hace parte de la noción de que no es posible pensar el país si no se piensa en términos federales y con la participación de los gobiernos federales, que por cierto históricamente preceden a la nación. Y en realidad se hace una convocatoria por parte del gobierno del ministerio y se trabaja con el conjunto de las provincias en una suerte de diagnóstico que nosotros llamamos modelo actual del territorio, de cuál es la condición de su propio territorio y cuál es la perspectiva que se plantean de futuro para sus propios territorios. Es un trabajo muy interesante que genera un capital social muy interesante porque, insisto, se inicia un trabajo con equipos técnicos que no se conocían y que habían sido
arrumbados y muy abandonados en las últimas décadas, con lo cual el poner nuevamente en agenda estos temas fue muy estimulante y generó un trabajo muy comprometido por parte de los representantes provinciales. Bueno, esto dio finalmente como resultado último este trabajo que por ahí muchos de ustedes conocen, que es el plan estratégico que presenta la presidenta en marzo del 2008, pero que en realidad lo que supone esto es que establece una serie de, digamos, los equipos ministeriales sintetizan este trabajo conjunto, pero básicamente lo que hace este trabajo y genera una voluntad de seguir. Ahora, ¿cómo se sigue? Las pautas que, digamos, el plan estratégico en sí plantea algunos lineamientos de continuidad. Se divide el territorio en distintas regiones y se plantean distintas estrategias de desarrollo en virtud de su situación actual. Se plantean un tema fundamental en el que coinciden todas las provincias, es que la necesidad de promover un sistema policéntrico en núcleos urbanos, dando cuenta de la inequidad de distribución del sistema urbano en el conjunto del territorio. Esto que ustedes vemos a nivel nacional, que es Buenos Aires y el conjunto del país, con una asimetría enorme en términos de concentración de población, actividades y servicios, esto se reproduce en cada una de las provincias con la capital provincial y el resto del sistema. Es un sistema urbano realmente muy frágil, con una condición jerárquica vertical en el conjunto del país, a excepción de la región pampeana que comparte un sistema mallado con múltiples jerarquías. Se plantea decía, la otra cuestión que surge de este trabajo es la propuesta de armar un Consejo Federal de Planificación. Efectivamente se arma este consejo y comienza a funcionar en el año 2008, con la idea de que sea un ámbito en donde se puedan debatir estas cuestiones y básicamente las cuestiones de políticas concurrentes entre Estado nacional y Estados provinciales, digamos, eludiendo esa especie de cuestión alveolar de que cada provincia mira su propio ombligo y no se entiende como país. Bueno, cuando termina este proceso comenzamos a trabajar en la siguiente fase, que es lo que les decía, que es el trabajo que ahora se está publicando a fin de este mes, que nosotros llamamos el avance 2 del plan estratégico y que incluye un volumen particular sobre la cuestión urbana. Este trabajo toma algunas de las consignas que se habían planteado como estrategias del plan. Una de ellas, como les decía, es el fortalecimiento de un sistema policéntrico de núcleos urbanos. Nos ponemos a trabajar en esta dirección y nos encontramos en primer lugar con un profundo desconocimiento sobre el estado de nuestras ciudades. Digo desconocimiento porque lo primero que sucede cuando se desmantela el Estado o se diseña un Estado al servicio de intereses que no son los de las mayorías, es desmantelar la producción de conocimiento dentro del propio Estado. Con lo cual, en realidad, nos encontramos con una dispersión absoluta de información y sin, digamos, los últimos trabajos con algún nivel de reflexión producidos dentro del seno del Estado, como para diseñar políticas públicas, eran del año 83, más o menos. Con lo cual, bueno, lo primero que hacemos es trabajar en el análisis del sistema urbano, el entendimiento de, digamos, de cómo es este sistema efectivamente desde el punto de vista de la distribución, las migraciones, las inequidades. Y en segunda instancia nos ponemos a trabajar al interior de este sistema, o sea, no hay manera de promover políticas públicas si no se conoce qué está sucediendo. En este sentido, partimos del conocimiento a priorístico, digamos, por la academia, por la literatura, de que las ciudades, sí, las ciudades hoy en el mundo concentran las máximas oportunidades de desarrollo, son los sitios en donde existe la mayor posibilidad de desarrollo humano y de, digamos, de concentración de competitividad, pero al mismo tiempo son espacios de altísimo riesgo ambiental y social. Riesgo ambiental por sellado de superficies, por contaminación, por consumo de suelos, digamos, de riesgo, por consumo de servicios ambientales, o sea, la suma de situaciones de riesgo ambiental que todos sabemos que producen las ciudades, y por otro lado riesgo social, en tanto y en cuanto la forma de producción de las ciudades hoy, globalmente, tienden a la fragmentación social y sobre todo a la inequidad en la distribución de oportunidades de ese desarrollo, o sea, sustancialmente la distribución de costos y beneficios de la urbanización es inequitativa.
Y es inequitativa porque es el mercado solamente el que la pauta. O sea, más allá de todas las declaraciones que ha habido en las últimas décadas sobre planeamiento estratégico, en general, bueno, voy a adelantarme con conclusiones, pero esto lo hemos podido verificar. O sea, nosotros veíamos esto y dijimos, bueno, vamos a verificar hasta qué punto esto sucede en las ciudades argentinas, más allá del caso de Buenos Aires o de Rosario, que son ciudades muy estudiadas, y sobre todo con recursos humanos suficientes como para hacer reflexiones sobre lo propio. Con lo cual, básicamente nos pusimos a, luego de analizar el sistema, trabajamos en un análisis casuístico sobre 10 ciudades argentinas, pertenecientes a distintos ecosistemas, distintas regiones, ciudades como Posadas, La Rioja, Neuquén, General Pico, o sea, ciudades de distintos universos, y que nos permitieran entender qué estaba sucediendo en el sistema conjunto, básicamente tomando como eje ciudades medias, más allá de que tomamos una ciudad grande, porque no podía quedar fuera. Esta casuística nos permitió verificar las cuestiones que veníamos observando y esto que decía, ¿no? Digamos, las ciudades están en un momento, digamos, de alarma, de alerta, respecto de cuál es el proceso de producción que tienen a su interior y qué significa ese proceso de producción. Esto te lleva inmediatamente a la pregunta de qué es una ciudad sustentable. O sea, ¿qué entendemos por una ciudad que es sustentable? Más allá de la definición que dicen las leyes y todo, de que la sustentabilidad supone, digamos, no hipotecar los bienes para de la naturaleza para las generaciones futuras, pero digamos, el producto social más importante, en todo caso, que podemos decir que es la ciudad, la producción social de las más importantes de la historia, está condenando seriamente la sustentabilidad de este modelo, ¿no? En ese sentido, las observaciones que pudimos hacer en el conjunto de las ciudades argentinas, insisto, en las ciudades medias, del orden de 200, 300.000 habitantes, centros de servicios, digamos, nosotros los jerarquizamos en 7 jerarquías. La primera es Buenos Aires, que por supuesto se excede de todas, y el resto, las 3 siguientes jerarquías, constituyen las 100 ciudades que estructuran el territorio nacional, digamos. Capitales provinciales, nodos subregionales, como puede ser Venado Tuerto o Río Cuarto, o sea, esto concentra el 80% de la población y estructura el territorio nacional. Bueno, esto daría para una charla larga con muchas imágenes, pero les quiero contar la síntesis. Los fenómenos que observamos son, digamos, algunos le voy a robar un concepto aquí a Carlos de Matos, que digo yo lo he usado muchas veces, que es el de la metropolización expandida, porque me gustó cuando lo leía hace ya muchos años, que tiene que ver con una tendencia que se produce en el patrón de consumo de suelo en las ciudades, que tiene que ver con el aumento de la motorización individual, la revolución de la información, que permite la dispersión de actividades y las nuevas pautas de instalación de actividades, digamos, de servicios económicas y residenciales que ha posibilitado este nuevo patrón. Esta tendencia es generalizada en todas las ciudades, más allá de las grandes. Las ciudades medias, en el momento en que comienzan a tener un cierto umbral, estamos hablando de más de 100.000, 150.000 habitantes, cuando comienzan a desarrollarse redes periféricas de autopistas, automáticamente pasan a tener esta pauta de consumo. No es así en un umbral, digamos, de ciudades de 50.000 más o menos habitantes para abajo, en donde todavía el patrón del damero contiene las actividades. Una tendencia sistemática a la expansión en baja densidad, con producción de suelo urbano a salto de mata, que genera una ciudad cara, insostenible económicamente e insostenible socialmente, porque tiene unos costos sociales muy altos de transporte, de movilidad, con ocupación de áreas de riesgo y con ocupación de áreas productivas, o sea, en algunos, tengo entendido que aquí va a estar también el intendente de Chipolete, porque también lo hemos tomado como buen ejemplo del caso en el Alto Valle, porque, digamos, llegas al extremo en donde oasis de riego están consumiendo sus áreas de riego con barrios cerrados y countries, cuando en realidad el caso de la confluencia del Alto Valle, digamos, estamos hablando de una represa como la Pellegrini del año 30, en donde había toda una inversión social muy grande y donde además este consumo superfluo, digamos, este consumo que por otro lado es una tendencia mundial a consumir cada vez más suelo y más superficie, porque en realidad la fragmentación social es cada vez más alta y el uso suntuario de los recursos también está cada vez más agudizado. Entonces sucede esto como Mendoza tiene 350 barrios cerrados,
O el caso del Alto Valle, la chacra de Plotier se vende, que 400 hectáreas de chacra de frutales se vende hoy como el Nordelta del Alto Valle. O sea, hay situaciones muy fuertes desde el punto de vista del significado que tienen en términos de hipoteca del capital productivo de la población. Digo esto porque sé que el intendente de Chipoleti ha negado este permiso, que sin embargo la ciudad del lado Neuquén ha bordeado toda su costa, digamos, de regadío con barrios cerrados. Y es muy reciente, pues son permisos dados en el año 2007. Por otro lado, bueno, mientras esto sucede, las áreas centrales, digamos, pierden población, se terciarizan o también empiezan a tener una situación de fragmentación social por enclaves, digamos, de sustitución de edificaciones con lo que llamamos verticalización, con mayor consumo de suelo por habitante, o sea, aumento de la superficie construida, pero descenso de la densidad. Bien, esto supone, digamos, que las áreas que están más servidas y con mejores posibilidades en términos de infraestructura son a su vez las que tienen menos población y mientras tanto, digamos, se somete a, digamos, a un consumo, a una fagocitación de suelo urbano por pautas que básicamente tienen que ver con el comportamiento del mercado de suelo. En este sentido nosotros hablamos de planeamiento de hecho porque más allá de las declaraciones y de las normas, el funcionamiento del mercado de suelo, y esto está visto en ciudades como Santiago, hay trabajos muy interesantes sobre el aumento de los precios del suelo, más allá de, digamos, que la ecuación, digamos, disponibilidad de suelo no baja los precios, sino en otro caso también los aumenta. Bien, todo esto nos hace poner, digamos, muy en foco el significado de la sustentabilidad urbana, el entendimiento de que la ciudad es un espacio de conflicto, y es un espacio de conflicto por la disputa por el uso del suelo, o sea, ni más ni menos que eso. O sea, la disputa por el uso del suelo y el lugar que le toca, digamos, de ocupación y derecho al suelo a cada habitante y en las actividades es la que en realidad finalmente organiza la ciudad y en realidad en tanto y en cuanto la planificación, insisto, es de hecho y sigue las tendencias del mercado, esto es lo que hay y lo que hay, digamos, en las distintas ciudades de... bueno, nosotros ante esto lo que hemos planteado el primer tema, digamos, además ha sido un tema muy debatido, es que, bueno, como en todas las cuestiones del desarrollo, hacer ciudades es hacer política, y en hacer política se requieren posicionamientos, se puede tener un pensamiento decididamente liberal respecto de esto, entender que la ciudad es un organismo natural que se reproduce ad infinitum con su propia lógica, hay postulados de esta naturaleza, nosotros entendemos que acá se trata de promover un modelo de desarrollo redistributivo y con inclusión, que es el que estamos propiciando como Gobierno Nacional. En este contexto se propuso un trabajo, digamos, que se hizo en el COFEPLAN, se trabajó en el Consejo Federal con un proyecto de ley de ordenamiento territorial que plantea el suelo, intenta establecer algunos principios que permitan a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales regular los usos del suelo y plantearse, digamos, políticas de ordenamiento territorial avaladas por una legislación nacional que conciba el suelo no solo como recurso económico, tal es nuestra lógica, digamos, patrimonialista propiciada por el Código Civil, sino como recurso social y recurso natural, obviamente. Entendemos que el mandato constitucional del artículo 75, inciso 19, sobre el desarrollo armónico del territorio, inclusive el 41 sobre los presupuestos mínimos, en la medida en que se entienda el suelo como recurso, ameritan la reglamentación del mismo como tal. Bueno, el proyecto de ley está en la página, digamos, no voy a entrar en detalle, pero sí el cambio de este enfoque para nosotros supone dejar de entender al suelo como un recurso infinito, sino como un recurso, sobre todo el suelo urbano, un recurso escaso y no renovable, en tanto y en cuanto el suelo urbano en su valor de locus no se renueva, o sea, justamente si hay algo que no se puede reproducir es el suelo urbano, en las mismas condiciones, obviamente. O sea, esto significa plantearse la instalación y el debate de una nueva cultura jurídica. Este no es un tema tampoco privativo de nuestro país. Hay un debate, digamos, en Latinoamérica y en el mundo entre constitucionalistas sobre lo que supone los derechos, la colisión entre los derechos individuales y los derechos comunitarios que emergen de las problemáticas ambientales, justamente.
en donde, digamos, nuestras constituciones en general son declamatorias, reconocen los derechos, pero las leyes no los reglamentan, con lo cual prevalecen las nociones decimonónicas del derecho, asentado fundamentalmente en los derechos individuales y los derechos reales, sin contemplar estos derechos emergentes que tienen que ver con el momento de desarrollo actual. Bueno, por último, les decía, nosotros entendemos que en todo caso, esta alerta que está dando el conocimiento del sistema urbano y en todo caso la coincidencia de estos conflictos con los que se suceden en el resto del mundo, obviamente en magnitudes distintas a la de las megaciudades, pero sí en magnitudes que todavía es necesario que la alerta, digamos, permitiría reconducir. Cuestiones ambientales, como lo que ustedes decían, todas las políticas de propiciar alimentos kilómetro cero que vuelvan a recuperar, digamos, la producción hortícola en los cordones. O sea, todas estas cuestiones todavía estamos a tiempo en las ciudades medias como para reconducirlos. Nosotros lo que estamos propiciando es que el gobierno nacional plantee como política de Estado la política de urbanización. O sea, nosotros, ustedes saben, somos un país federal con mucho celo sobre las cuestiones de competencias. Si uno mira, además del mapa federal, el mapa, digamos, en cómo se divide el país, ya estoy en términos administrativos, digamos, se da cuenta que la lógica administrativa no tiene una enorme contradicción con lo que es la lógica de los fenómenos que se producen en el territorio. Con lo cual, bueno, lo que propiciamos es que el Estado Nacional se plantee una política en materia de urbanización que plantee, digamos, obviamente el fortalecimiento del andamiaje jurídico, que esto incluye obviamente el involucramiento del Poder Legislativo y Judicial, plantearse metas, estándares y monitoreos a nivel nacional que no signifiquen que las posibilidades de desarrollo tienen que ver con la calidad del gobierno local. Hay gobiernos productores de políticas y gobiernos solamente receptores de políticas por debilidad. Y por último, trabajar fuertemente en pos del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, la instalación de capacidades, porque los territorios se gestionan localmente. Y sin la participación y sin la concienciación y la sensibilización y la instalación de capacidades en los gobiernos locales, el mercado va a seguir avanzando a rajatabla, sin ningún otro límite y sin ningún otro defensa de los intereses comunes. Bueno, eso es todo.